vamos a hablar ahora de salud porque en las últimas semanas le hemos informado de casos de rabia, principalmente en el estado de Oaxaca, donde el sector poblacional más afectado han sido los niños. Y ante esto, la Secretaría de Salud Federal ha difundido un aviso epidemiológico sobre la rabia humana transmitida por animales. Y para hablar de esto le agradecemos al doctor Jorge Baruch, quien es jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM, que tome la comunicación. Doctor, como siempre, gusto en saludarle. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos al auditorio. Buenos días. Gracias, muy amable, doctor. Primero eso, ¿qué significa este aviso epidemiológico? ¿Es serio el problema en cuanto a estos casos detectados de rabia humana en México? Pues, sí, cualquier caso de rabia humana en el mundo e incluso en nuestro país sobre todo es bastante serio. Esto debido a que, pues como ya lo sabemos, estos últimos casos que se están vigilando por la Secretaría de Salud del Estado de Sonora corresponden con un perro que pues en la autopsia se confirmó el diagnóstico de rabia y que estuvo en contacto, no especifican cómo, pero estuvo en contacto con 9 humanos. Esto quiere decir que estos humanos pudieron ser contagiados por el perro. Ahora, todos los caninos en México supuestamente deberían de estar vacunados contra rabia y esto significa una doble responsabilidad. Por una parte del dueño o de quien vigila, de quien está a cargo del canino o del animal doméstico, y por otro lado de la Secretaría de Salud Estatal y de la Secretaría de Salud Local para tener este tipo de campañas preventivas de vacunación masiva de los caninos y de los animales domésticos a fin de evitar este tipo de probabilidades de que sean atacados los animales, en este caso en Sonora, por un animal salvaje que pudiera llegar a transmitir la rabia y a un perro, y este perro, pues al estar en contacto con los humanos de manera más estrecha que los animales salvajes, pues puedan estar en condiciones de transmitir el virus. Entonces sí es muy grave la situación porque pues ya desde las campañas del año 2000 hasta el 2006, pues prácticamente se disminuyó al mínimo la circulación de los virus de la rabia en los caninos, y a partir del 2019 México obtuvo esta certificación, que fue el primer país en el mundo en obtenerla, de un país libre de rabia en caninos, en animales domésticos de los perros. Entonces, pues estamos hablando de que se está en riesgo de perder esta certificación y por lo tanto, pues estamos ante un riesgo de pues ver mucho mayor número de casos de rabia en humanos transmitida por perros. Si en el 2019, doctor, México recibe, como usted dice, por parte de la Organización Mundial de la Salud, el certificado de eliminación de la rabia transmitida por caninos como un problema de salud pública, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió para que otra vez humanos corran el peligro de padecer de rabia? También me cabe aclarar que los caninos no son los únicos mamíferos que pueden transmitir la rabia. Hay otros animales en donde pues no tenemos este control, como los animales domésticos en el caso específico de los perros, como los murciélagos, los zorros, los mapaches, en fin, mamíferos medianos. En el caso de los perros, como ya lo comentamos, es responsabilidad doble. Una del Estado de promover las campañas de vacunación y contar con vacunas contra rabia para vacunar a los caninos y para vacunar a los animales domésticos y así disminuir el riesgo de que si están en contacto con animales salvajes puedan llegar a contagiarse de rabia y transmitirla a los humanos. Y por el otro lado, los humanos de estar con sus animales domésticos, sus perros, gatos, en fin, todos los animales con los que pueden llegar a contar, de estarlos vacunando y actualizando sus esquemas de vacunación, sobre todo la vacuna contra la rabia. Doctor, para recordarle a la audiencia, ¿qué causa la rabia? Es decir, ¿cuáles son los síntomas que puede presentar una persona si es acaso mordido por un perro, por un gato, e incluso un ratón o pues algún otro animal que usted ha descrito? ¿Qué puede pasarle a la salud de los seres humanos? La rabia es una zoonosis. Esto quiere decir que se transmite de animales a humanos en general por animales
generalmente salvajes, pero en su mayoría, si los perros no están vacunados y está circulando el virus de la rabia en ellos, la mayor parte, prácticamente el 95% de los casos en el mundo, se ocasionan o se originan por mordeduras de perro. Generalmente es un virus que consta de 17 especies de lisavirus, así se las conocemos, de las cuales 7 hasta el momento son conocidas que pueden llegar a causar rabia en humanos o enfermedades similares a la rabia en humanos. Generalmente los mamíferos medianos son los que son capaces de transmitirlos. Mamíferos más pequeños o roedores es mucho menos probable que la puedan transmitir. Por ejemplo, los ratones y las ardillas, por ejemplo, pues sufren parálisis incluso antes de que pudieran llegar a transmitir la rabia a cualquier otro animal. Entonces, es difícil que este tipo de mamíferos pequeños la llegaran a transmitir. Sin embargo, por ejemplo, mamíferos medianos como los perros, los mapaches, toda la fauna silvestre de nuestro país, en específico mamíferos, pues son en especial importantes mantenernos alejados de ellos precisamente porque desconocemos si es que puedan llegar a transmitir. Incluso los murciélagos, cuando uno hace las actividades de espeleología, la visita a las cuevas, pues también nos representan un riesgo mayor para los cuales pues los viajeros, en el caso de la clínica del viajero, se deben de vacunar. Existen vacunas que se deben de aplicar de manera preventiva, vacunas altamente efectivas para disminuir el riesgo de desarrollar la enfermedad, en el cual se aplican esquemas preventivos si es que vamos a estar en contacto o vamos a estar haciendo actividades que nos pongan en contacto o en riesgo de pues contagiarnos de rabia. Y también existen esquemas post-exposición, ¿no? Que son los que se dan a personas que han sido ya mordidas, rasguñadas por ejemplo, changos, mapaches, mordidas por perros, y entonces se les da inmediatamente que son mordidas, se debe de lavar la herida, debridarla y recibir atención médica, se les aplican las vacunas correspondientes al esquema de vacunación post-exposición, que son de 4 a 5, en un periodo de 21 a 28 días, y se les da la vigilancia para verificar en efecto que haya tenido esta suerte de protección que disminuye el riesgo de desarrollar signos y síntomas de la enfermedad. Si no recibimos la vacuna y no recibimos un tratamiento adecuado y sí fuimos inoculados con el virus a través de la saliva de los animales cuando pues muerden o rasguñan, entonces si desarrollamos signos y síntomas de enfermedad, tenemos prácticamente un 100% de probabilidad de morir. Morir, dijo, doctor, por eso es muy serio esto, es muy grave. El tiempo de incubación decía de 6 días, ¿a cuántos más? Solo con eso cerramos, si es tan amable. Bueno, en el caso del periodo de incubación puede ir en promedio de los 20 a los 60 días, pero puede iniciar desde los 5 días después de la exposición y tardar hasta 3, 4 años en desarrollarse los signos y los síntomas. Pero entonces cambiarán los protocolos en las clínicas y centros de salud, porque he tenido casos de primera mano donde un perro muerde a algún familiar y va uno, no, la rabia ya no existe en México. Bueno, en años anteriores, ahora cambiarán esos protocolos, se dará la vacunación y todo lo que acaba de mencionar. Pues mientras no se mantengan o no se aseguren estas campañas de vacunación masiva constante en animales domésticos, pues sí deberán nosotros como médicos, como personal sanitario, deberemos de ser más conscientes, más sensibles en que pues sí existe ese riesgo. Deberemos de también respetar lo que digan las autoridades sanitarias en el sentido de actualizar estas guías de práctica clínica que se venían dando desde el 2019, y pues ante el riesgo que se está observando, la percepción del riesgo que estamos observando en el personal sanitario, pues sí indicar algún tratamiento más que debridar la herida y cuidarla, un tratamiento preventivo de esquema de vacunación para pues asegurar el riesgo mínimo de desarrollar esta enfermedad. Lamentablemente es una responsabilidad que recae en dos sectores. Uno es la sociedad civil y el otro es el gobierno, que provee las vacunas y las campañas de vacunación y promueve la concientización de esta enfermedad. A darle seguimiento sin duda alguna y a seguir estas recomendaciones. Doctor, muchas gracias por acompañarnos, doctor Jorge Baruch, muy amable y buenos días. Muchas gracias a ustedes y saludos al doctor. Bonito día. Gracias, igualmente. Buen día.